Queridas hermanas, hermanos, ¿cuántos de los que entran a la escuela primaria, a la escuela secundaria, terminan una carrera, se titulan? ¿Cuántos de los que comienzan a ir un día, la primera semana, al gimnasio, continúan yendo durante más meses y logran un desarrollo correcto en sus músculos? ¿Cuántas personas que se unen en matrimonio terminan a los pocos años de su unión y cuántos otros logran llegar a cumplir 25, 30, 50 años de casados? ¿Dónde está la diferencia? En las estrellas que marcan, según los horóscopos, el futuro de cada persona. En la palma de la mano, donde está marcado, supuestamente algunos farsantes, el destino de las personas. No. Hoy Jesucristo nos habla de esto, de la gran diferencia entre vivir según la ley del menor esfuerzo o vivir esforzándose constantemente. Y es que lamentablemente parece que la mayoría o todos los seres humanos estamos invitados a seguir la ley del mínimo esfuerzo, es decir, hacer lo menos que se pueda para conseguir algo, pasar de panzazo, llevar el auto a la verificación el último día, pedir perdón cuando ya está a punto de llegar el divorcio, tratar de tomar azúcar lo menos posible cuando ya la diabetes lamentablemente se ha disparado. ¿Qué diferencia en vivir con la ley del menor esfuerzo, haciendo lo mínimo y por lo tanto ser mediocres, a vivir esforzándose cada día más en ser mejores? ¿Cuántas personas de las que nosotros conocemos, empezando por familiares, siguiendo por líderes en los grupos, nuestros vecinos o incluso en las altas esferas a nivel de gobierno, cuántos podríamos decir que van a poder pasar por esa puerta estrecha que significa el servicio, la entrega, el buen gobierno, el gobernar para todos? Es muy difícil, porque cuando se está en la ley del mínimo esfuerzo, todo lo que sea servir, todo lo que sea trabajar para los demás, me cuesta trabajo. En todo caso, hago lo que me sirva para mí. Y lamentablemente esto no siempre es el camino del amor, porque el amor siempre exige. El amor de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, el amor hacia una profesión, siempre es muy exigente. Nadie que no quiera recibir ninguna exigencia está invitado, está invitada a amar. Hoy hemos escuchado cómo camino a Jerusalén alguien le pregunta a Jesús: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Por la forma en que está planteada la pregunta, se esperaría una respuesta corta o un monosílabo, simplemente sí o no. Sin embargo, como en otras ocasiones, Jesús recurre a las imágenes, a ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Habla de una puerta angosta. No habla de cantidades ni de elegidos, ni siquiera dice lo que hay del otro lado de la puerta, pero invita a que uno se esfuerce por traspasarla. Y lo hace sabiendo que toda la gente conoce las puertas, por ejemplo, de Jerusalén, donde había una puerta grande para que entraran las carrozas, los carruajes, los camellos, pero junto a esa había una puerta pequeñita, que ya cuando se había cerrado la puerta grande, todo el mundo quería entrar en ella porque se estaba cerrando la ciudad. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar a Roma y el Vaticano, puede visitar sus zonas arqueológicas como la del Coliseo, sus maravillosas fuentes como la Fuente de Trevi, sus plazas como la de San Pedro, y también participar en una de las audiencias del Papa. En estas audiencias, que son todos los miércoles, el Papa, además de dar un saludo y su bendición a todos los presentes, siempre toca un tema y da una enseñanza,
una catequesis. No se trata de simplemente ir a ver al Papa, sino de ir a escuchar al Papa. Esta fue una de las razones por las que durante los 4 años que estuve estudiando en Roma, yo no me perdí estas audiencias. Y por eso estuve presente a unos cuantos metros del día que le dispararon a Juan Pablo II durante el inicio de la audiencia. ¿Por qué pudo aquel joven turco dispararle con el deseo de asesinarlo? Porque la entrada a la plaza está abierta a todos, creyentes y no creyentes. Y repito, la entrada a la audiencia es abierta y gratuita para todos, solo que hay que acudir por lo menos un día antes a una oficina que se encuentra junto a la plaza para obtener un boleto. Claro que como la plaza es enorme y el Papa da su mensaje desde una parte muy cercana a la puerta de la basílica, quienes quieren estar muy cerca de él, además de haber acudido por el boleto, se tienen que levantar muy temprano para ser de los primeros en llegar y así ocupar los lugares más cercanos o junto a los pasillos por donde el Papa va a pasar. Con mi grupo, aunque la audiencia empieza a las 10 u 11 de la mañana, con mi grupo de peregrinaciones siempre llegamos a la plaza incluso hacia las 7 de la mañana, desde muy temprano. Y fíjense que curiosamente, en una de esas audiencias con mi grupo de peregrinos, en la que por cierto el Papa me entregó el solideo, es decir, el pequeño tocado blanco que lleva en la cabeza, un señor estaba enojado porque no pudo estar en la audiencia, muy enojado. Entonces le pregunté, oiga, ¿fue por los boletos? Me dijo que no, que le había dado flojera. Y otra persona se quejaba porque le había tocado muy lejos. A esta segunda persona le pregunté, ¿a qué hora llegó? Me dijo, como unos 20 minutos después de que comenzó. ¿Qué les podía decir yo a estas personas? Sencillo. La audiencia estaba abierta para todos, pero cada uno debería hacer su parte para poder participar o estar en el mejor lugar. ¿Por qué hablo de estas experiencias? Porque en la vida se puede repetir. Gente que podría participar de un evento importante, de la inscripción en una escuela, de la entrada a un equipo deportivo y otras cosas más, se quedan fuera por pereza, por falta de esfuerzo, por irresponsabilidad, porque querían tener todo fácil y rápido sin hacer nada de su parte. Y de esto mismo nos habla el Evangelio. En la parábola que Cristo narra, la puerta angosta no significa otra cosa que el compromiso, el esfuerzo, la disciplina, la vigilancia, la constancia para alcanzar algo. Y en el caso del Evangelio, la salvación, el reino de los cielos. No es suficiente el deseo, debe de ir acompañado de todo lo que acabo de mencionar. Y para que quede más claro el ejemplo, imaginen a una persona obesa con sobrepeso como Santo Tomás de Aquino. Dicen que cuando murió, tuvieron que romper la puerta de su cuarto para poder sacar su cuerpo. Imaginen a una persona obesa viva que tiene que salir de su cuarto o que para entrar a un palacio debe de pasar por una puerta pequeña. Si quiere lograrlo, tendrá que tener constancia, disciplina, esfuerzo para comer menos, hacer ejercicio y lo que sea necesario para adelgazar. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Podemos estar obesos de los pecados capitales, de soberbia, de envidia, lujuria, gula, avaricia, pereza o ira, y tenemos que ir haciendo lo necesario para que estas cosas negativas vayan disminuyendo. Podemos creer que para salvarnos es necesario ir a una misa una sola vez. No. Podemos creer que vamos a salvarnos porque vamos a misa de vez en cuando nos nace, o porque tenemos puesto un escapulario, o porque cuelga en el espejo de nuestro auto un rosario, o porque en la cartera tenemos una estampa de la Virgen de Guadalupe o de San Judas Tadeo, o porque estamos bautizados e hicimos la primera comunión.
pero esa confianza excesiva puede llevarnos a la ruina si no cumplimos lo que exige la vida cristiana. Pensemos que en el día final podemos decirle a Cristo, como dice el Evangelio: Señor, hemos comido y bebido contigo, tú has enseñado en nuestras plazas, de vez en cuando asistí a misa, fui una vez en peregrinación a la basílica, aquí traigo mi boleta de bautismo, no me casé por la iglesia, pero en la casa teníamos un crucifijo, me dediqué al narcotráfico, pero daba limosnas. Entonces Jesús replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. No es suficiente con conocer a Cristo. Hay que estar a su lado. Hay que ser parte del grupo que Él ha venido a formar. Jesús quiere quitar las falsas seguridades de quienes se sienten privilegiados o piensan que ya la hicieron. Jesús quiere dejar claro que no hay reservación de mesa o puertas amplias para entrar al banquete del reino. La primera lectura nos dice que todos estamos llamados, todos estamos invitados, pero la puerta es angosta y hay que esforzarse por entrar. El amor, la justicia, la generosidad, etcétera, no son cosas fáciles. Cuesta trabajo vivirlas y por eso se les llama valores. Un buen cristiano no es el que hizo algo bueno, sino el que se esfuerza constantemente por vivir los valores propuestos por el Evangelio. Cristo nos enseña también que la pedagogía de Dios no está hecha solo de dulzura. Encontramos también palabras fuertes cuando en el Evangelio Jesús dice: les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Aquellos que se sentían de casa, que creían conocer de cerca al Señor, que comieron y bebieron con Él y escucharon sus enseñanzas, ahora encuentran la puerta cerrada. Y para sorpresa o desconcierto de ellos, pasan a ser desconocidos. Y cuando buscan que se les abra la puerta, reciben la respuesta: apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Sin importar si fueron papas, obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas, personas de asociaciones religiosas o de la vela perpetua. Y el mensaje continúa cuando Jesús dice: vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Con estas palabras, Jesús alude a la universalidad del reino de Dios, pero la salvación no viene de una simple cercanía física con Jesús, de haber comido o bebido con Él, de haberlo escuchado en las plazas. Tampoco viene de pertenecer a un determinado pueblo, raza o cultura. La salvación viene cuando aceptamos a Jesús, sus exigencias, y vivimos los valores del Evangelio: la justicia, la generosidad, la atención al prójimo. Esa es la puerta estrecha, la puerta por la que todos, absolutamente todos, estamos invitados a entrar. Y una reflexión final. Lamentablemente, algunos papás confunden el amor con darle a sus hijos todo, como se dice popularmente, peladito y en la boca. El niño quiere esto, ¿para qué se esfuerza? Papi se lo da, mami se lo da. ¿Para qué hacemos que se esfuerzan? No, eso es terrible, papá o mamá, porque si tú enseñas a tu hijo que todo en la vida es fácil, va a querer sacar los estudios fáciles, copiando, haciendo acordeones, queriendo sobornar a los maestros o peor, teniendo un título falso. Hay personas que piensan, por esto de que papi y mamá les dio todo fácil, que tener una relación de pareja es fácil. Y no, precisamente por eso les va mal en la relación. No todo es fácil. Tiene que ser en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y hay, lamentablemente, gobiernos
que también son como papi y mami consentidores, que le dan todo a la gente con un gran peligro, porque le enseñan a esa gente a ser mediocre, a no esforzarse. Con tal de que me den lo que me den, voy a manifestaciones apoyando, con tal de que me den gratis lo que yo quiero, no me importa si a la persona que elijo es corrupta, no cumple lo que dice, etc. Esto es muy delicado. Cuando los gobiernos dan todo, el pueblo no se esfuerza. Los gobiernos tienen que dar los derechos, las oportunidades, que haya escuela, universidades, que haya tribunales adecuados, pero que la gente entienda que para llegar a determinados niveles se tiene que esforzar. Por eso, pidamos para que tanto en casa, en las empresas, en los gobiernos, no haya esta circunstancia en la que se enseña que todo es fácil, sino que se enseñe que la vida, los valores, el éxito, vivir el amor, es algo muy difícil, pero vale la pena, porque esto nos acerca a Dios. En cambio, el camino fácil nos acerca a la venta de droga, al narcotráfico, al secuestro y a una serie de cosas que van acompañando a la destrucción del ser humano.